Shalom a los hermanos, shalom en este día de reposo. Hoy traemos una parte de la escritura que podemos encontrar en varios capítulos de la misma, particularmente en los apóstoles, en Mateo 24, en Lucas 21, Marcos 13 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y segunda de Tesalonicenses 2. Que es la parte donde la escritura nos menciona los dolores de parto, ¿no? Lo compara con los dolores de parto de una mujer que antes de que la mujer dé a luz, antes de ese momento de felicidad, nosotros sabemos que el dar a luz será el encuentro con nuestro Mesías, ¿no? Pasada ya la gran tribulación. Y los dolores de parto es la parte que anuncia ese nacimiento, ¿no? El nacimiento se da, obviamente, de una manera dolorosa, en el momento en que está pariendo la mujer. Luego, al nacer el hijo, todo es felicidad. La escritura lo compara a este momento de la segunda venida y con todo lo que acontece, la gran tribulación, los dolores de parto, lo compara con justamente la forma en la cual nace un niño que viene al mundo. En Mateo 24 nosotros podemos encontrar, ¿sí?, estas expresiones con relación a los dolores de parto, que es previo a la gran tribulación, es el antes de la gran tribulación, es la preparación para la gran tribulación, ¿no? Y en Mateo 24 del 4 al 8, ¿sí?, nosotros encontramos que Yeshua, cuando le preguntan los discípulos, ¿cuál será la señal de tu venida, el fin de los tiempos? ¿Cuándo pasarán estas cosas? Yeshua responde esto, con relación a toda la parte de dolores de parto. Dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Primero, cuidado que nadie los engañe. ¿Por qué? Pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y los llevarán por camino errado. Tengan cuidado porque van a venir muchos falsos profetas, muchos falsos mesías y van a engañar a mucha gente. Lo primero que nos dice es presten atención. No escuchen a nadie, escúchenme a mí. Nos está diciendo que nos quedemos en Él, en el camino, en la verdad que es vida, en Él. ¿Ok? Si la persona a la cual estamos escuchando es una persona que nos habla de Él de acuerdo a lo que está escrito, nosotros tenemos que salir a investigar si lo que dijo está escrito. Nosotros no podemos quedar creyendo en lo que dijo esa persona, por más que la conozcamos hace años, porque la escritura menciona que muchos que hoy están pastoreando irán para atrás, que muchos caerán en apostasía. Entonces, primero, cuidado, muchos van a venir y van a querer engañar a muchas personas, ¿no? Y en mi nombre, lo dice. El verso 6 dice, ustedes oirán el rugido de guerras, noticias de guerras lejanas, pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero no llegará el fin aún, dice. Todavía no es el fin. Pero esto de que nosotros vemos guerras aquí, guerras allá, guerras en todas partes, ¿sí? Lo que es nación contra nación, que es pueblo contra pueblo, ¿no? Cuando dice reino contra reino, estamos hablando del bien contra el mal, porque el mal se levantará con mucha fortaleza. Veremos la maldad del amorreo en todas partes, en todas sus expresiones, veremos la maldad. Ya la estamos viendo. Entonces nos dice que el mundo será de esa manera. Habrá guerras, rumores de guerras, de noticias de guerras, pero no hay que asustarse, porque todavía no es el fin, dice. En el verso 7 nos dice, porque la gente peleará una contra otra. O sea, la gente va a pelearse uno contra otro. Naciones harán guerra contra otra. Lo podemos ver, son señales que hoy podemos ver. Habrá hambruna, hay hambruna en muchas partes, y terremotos en varias partes del mundo, dice. Y luego en el verso 8 nos cierra y nos dice, todo esto será como el comienzo de los dolores de parto. O sea que
estos son lo que estamos viviendo hoy a nivel global, porque uno puede decir siempre hubieron guerras, pero no siempre en todos los ámbitos hubo guerra. Hoy tenemos guerras que se están iniciando y ninguna termina realmente. No hay un acuerdo de paz realmente. No, el Mesías dijo, yo no he venido a traer paz al mundo, sino espada, división. ¿No? ¿Por qué? Porque habrá algunos que serán trigo y hay otros que serán cizaña. Algunos escucharán y harán de la palabra su vida y otros directamente no y la desecharán. Entonces, por eso hay una división entre el trigo y la cizaña. Entonces, Mateo 24 nos dice, cuidado, vienen falsos profetas, que no los engañen. Las señales serán guerras, guerras lejanas, guerras cerca, nación contra nación, personas una contra otra, terremotos, hambruna en varias partes del mundo. Estos son los dolores de parto, dice. Así que observemos el mundo y verificamos si estamos en dolores de parto. Yo veo, de acuerdo a las señales, que sí. En Lucas 21, por ejemplo, nos dice, hablando del mismo tema, dolores de parto siempre, cuando le preguntan, obviamente, a nuestro Mashiach, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y el fin de los tiempos? Y él responde, estén vigilando, no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy Él. El tiempo ha llegado, no vayan en pos de ellos. ¿Por qué? Porque a muchos los querrán engañar, ya sea por una cuestión económica, ya sea por algún tipo de engaño o otras cosas también, ¿no? En el verso 9 de Lucas 21 nos dice, y cuando oigan de rumores de guerra y revoluciones, no tengan pánico, porque estas cosas tienen que pasar primero, dice, pero el fin no seguirá inmediatamente. O sea que el tiempo que nosotros estamos viviendo actualmente son los dolores de parto y lo podemos ver porque es a nivel global, mundial, todo lo que sucede. Recuerden, pandemia mundial, todo mundial, próximamente dinero digital a nivel mundial. Todo lo que se hace actualmente es a nivel global. Por eso entendemos que estos son los tiempos de dolores de parto, ¿no? En el verso 10 dice, entonces les dijo, la gente peleará entre sí, naciones pelearán entre sí, habrá grandes terremotos, epidemias, hambrunas en varios lugares, y habrá cosas aterrorizantes a la vista y grandes señales en el cielo. ¿Quién no puede decir hoy que entre cometas y cosas que no sabemos que se están dando en el cielo actualmente, no son las grandes señales? ¿Cuándo hemos tenido tantas grandes señales que la puede ver todo el mundo por medio de una cámara, por medio de una filmación? ¿Sí? Y de hecho, hoy hasta los gobiernos se reúnen para hablar de estos temas. ¿Qué está pasando en el cielo? Acá están las grandes señales en el cielo. Fíjense y observen las señales que la Escritura nos menciona para entender en qué tiempo nos encontramos, que es el principio de dolores de parto previo a la gran tribulación. Marcos 13, del 4 al 8, nos dice también el mismo tema. ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Y Yeshua nos dice, cuídense, no permitan que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy Él, y ellos engañarán a mucha gente. Cuando oigan noticias de guerras cercanas y guerras lejanas, no tengan temor porque aún no es el fin. Y termina, porque los pueblos harán guerra uno con otro, naciones harán guerra entre sí, habrá terremoto en varios lugares, habrá hambrunas. Esto es solo el principio de los dolores de parto. Inmediatamente después de todos estos capítulos que dio Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, después de que termina la palabra dolores de parto, automáticamente empieza la gran tribulación. Y voy a dar un solo ejemplo, el de Marcos 13. En el verso 9 dice, pero ustedes cuídense, los entregarán al Sinedrín local, o sea, a las sinagogas, a las iglesias o a la autoridad local. Serán golpeados en las sinagogas o en la autoridad local.
y por mi causa serán llevados ante gobernantes y reyes para testimonio de ellos. ¿Escucharon? Testimonio. Mucha gente va a dar antes de morir. ¿Y para qué? Para que este evangelio, esta buena noticia, esta palabra, esta Torah, sea proclamado entre las naciones. Eso es la compasión del Padre para todos aquellos que todavía no han escuchado, o aquellos que han escuchado y han retrocedido. Esta es la demostración de compasión y de su fidelidad, ¿no? Que todos vuelvan a escuchar la Escritura. No, será un momento de toma de decisión. Pero ya estamos hablando de la gran tribulación. La Escritura irá a los que el Padre, de acuerdo a su voluntad, decida que tengan que ir. Entonces acá vemos nosotros la parte de los dolores de parto, ¿no? En ese tiempo, que es antes de la gran tribulación, que son señales que nuestro Mesías nos dejó para que nosotros podamos entender que estamos cerca de la gran tribulación, como lo estamos ahora. Y segunda de Tesalonicenses 2, ¿no? Que nos advierte, ¿no? Obviamente, de lo que es el antimesías, más conocido como anticristo, antitorá, ¿no? Con respecto a la venida de nuestro Mesías, primero dice que viene la apostasía. Antes de que venga el Mesías, primero se va a dar apostasía. ¿Por qué es la apostasía? Por la persecución, por el hambre, por la sed, porque te quiten tus bienes, tu auto, tu casa, tus cosas, tu trabajo. Entonces la gente, por querer resguardar todo eso, incluyendo su vida, se hará marcar, por un lado, y entrará en apostasía. Muchos entrarán en apostasía, pero no se marcarán. No, todavía está la gran tribulación, que sigue siendo compasión del Padre. Porque la gran tribulación es para liberar al pueblo de la opresión del faraón en Egipto. Nos va a liberar, nos va a llevar al desierto. ¿Sí? Hoy estamos en el desierto de las naciones. Pero segunda de Tesalonicenses 2 nos marca, nos dice claramente, el Mesías no viene, ¿sí? Porque antes tiene que venir la apostasía, antes tiene que la iglesia, el pueblo retrocederá, porque la apostasía se da en los que conocen la verdad, no en los que no conocen. La apostasía no es de personas seculares o ateos o que no lo conocen. La apostasía se da únicamente de personas que han conocido la verdad y por querer resguardar ya sea su vida o sus bienes materiales, retroceden de la verdad. Entonces, esa parte es importante porque es parte de los dolores de parto, ya que después la Escritura en 2 de Tesalonicenses 2 nos advierte de la aparición ya del inicuo, del hombre de pecado. Entonces, una parte importante de lo que son los dolores de parto es el hecho de tener en cuenta que cuando el mundo apriete con su tecnología, con sus leyes, con sus políticas a las personas, ¿sí? Que decimos amar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Muchos retrocederán por querer resguardar su propia vida, sus propios bienes, ¿no? Como dice la Escritura, aquel que quiera guardar su vida, la perderá, pero aquel que pierda su vida por mi causa, ese la hallará, ¿no? Entonces, estas son situaciones importantes que se darán en los dolores de parto, incluyendo la apostasía. No tenemos que dejar por fuera la apostasía, porque en la persecución de la tribulación muchos apostatarán. No, lo dice la Escritura. Eso lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2. Así que mis hermanos, un poco escudriñar estos versos de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, lo que es dolores de parto, 2 de Tesalonicenses 2 también en cuanto a la apostasía, y así entender el tiempo en el cual nos encontramos y cómo apremia el hecho de saber que la gran tribulación está ahí, a la vuelta de la esquina. Ya la podemos ver cómo la gran red se está tejiendo para que muchos caigan en ese tiempo, porque la persecución no será solamente física, sino será espiritual, por medio de los bienes materiales, por medio del trabajo, por medio de la economía,
por medio de los vecinos, los amigos, la familia. La Escritura dice, la división llega inclusive hasta uno mismo, llega en el momento de la decisión. Así que mis hermanos, bendiciones, shalom.